Hola, amigos. Ahora vamos a analizar los acontecimientos políticos más importantes del país. Un giro inesperado volvió a sacudir el panorama político y económico del país. Señales que hace apenas unos días parecían aisladas empezaron a encadenarse y a formar un cuadro que nadie quiere pasar por alto. Movimientos estratégicos, decisiones que reordenan prioridades y gestos que abren nuevas preguntas dejaron analistas y dirigentes observando con atención cada detalle. ¿Qué está emergiendo detrás de este cambio de ritmo? En el plano económico, el gobierno busca que la evaluación central de su gestión se haga a partir de los resultados macroeconómicos. Sin embargo, persiste la duda sobre la capacidad de Argentina para aprovechar el momento favorable que atraviesan los mercados. El reciente resultado legislativo y el respaldo estadounidense aparecen como los pilares sobre los que la Administración Nacional proyecta esa expectativa. En ese contexto, trascendió un informe que mencionaba la postergación de una posible asistencia privada por $20.000 millones, originalmente vinculada a gestiones del sector financiero estadounidense. La idea había surgido en los días del acuerdo con el Tesoro estadounidense, cuando se mencionó públicamente la posibilidad de que inversores privados acompañaran ese proceso. Incluso se habló, a mediados de octubre, de un aporte adicional de ese mismo monto, en paralelo al anuncio del swap por otros $20.000 millones. En aquel escenario inicial, con el resultado electoral aún incierto, una recompra de deuda por parte de bancos internacionales era vista como un gesto de confianza. La situación actual es distinta y por eso desde el Ministerio de Economía se desmintieron versiones que pudieran alterar el clima financiero. Hasta ahora, el ánimo de los mercados hacia la administración de Javier Milei muestra señales positivas. El riesgo país cerró la última jornada en 634 puntos, una cifra considerada por algunos operadores como consistente con esa percepción. Aún así, podrían surgir novedades. Mientras el paquete de $20.000 millones se habría enfriado por pedidos de garantías que no prosperaron, en medios estadounidenses se menciona la posibilidad de un anuncio cercano a los $5.000 millones. De avanzar, esto se sumaría al impulso que el oficialismo espera obtener del resultado electoral y de eventuales acuerdos legislativos, con la expectativa de continuar reduciendo el riesgo país y recuperar acceso al financiamiento voluntario. Para una economía con restricciones de reservas y dificultades externas, sería un cambio relevante, falta ver cuánto se sostendrá este clima. Este debate sobre el acceso a los mercados también influye en la discusión interna del peronismo. El documento que presentó el equipo económico vinculado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ubica la cuestión de la deuda como uno de los puntos más discutidos. Allí se propone un giro hacia una visión más orientada a la productividad y al equilibrio externo, con foco en la generación de divisas y en un esquema de superávit fiscal primario sin financiamiento monetario. También se menciona la necesidad de un tipo de cambio que garantice competitividad. El texto reconoce que una parte de los compromisos externos debería sostenerse con superávit de cuenta corriente, pero también admite que el país necesita ingresos de capital para inversión, algo difícil de compatibilizar con mecanismos restrictivos como el cepo. El punto más complejo es el financiamiento. Aunque el nivel de deuda en relación con el PBI no se considera inmanejable, el documento expresa dudas sobre la disposición de los mercados para prestar al país. Dado el peso de organismos internacionales y de estados como China y Estados Unidos en la composición de la deuda, el peronismo imagina un abordaje más político para las negociaciones, distinto al enfoque del actual equipo económico. Esa diferencia, según observadores, podría definirse con mayor claridad antes de 2027. En paralelo, en la política doméstica surgieron debates que exceden lo económico. El Poder Ejecutivo evalúa prioridades en materia judicial, como las vacantes en la Corte Suprema y en la Procuración, aunque por ahora esos temas estarían en segundo plano frente a la discusión presupuestaria. Dentro del peronismo, mientras tanto, persisten interrogantes sobre cuántos senadores responden directamente a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, una duda que los sectores no alineados dentro del partido buscan mantener en agenda. En el área de defensa, la designación del teniente general Carlos Alberto Presti abrió un análisis sobre cambios en las prácticas habituales de la política argentina. El anuncio se realizó mientras Presti todavía se encuentra en actividad, algo poco frecuente en el país, que históricamente mantuvo una separación amplia entre las Fuerzas Armadas y los cargos políticos. En otros países, como Estados Unidos o Israel, esa transición es común tras el retiro,
pero en Argentina se la ha observado con más cautela desde la recuperación democrática. Diversos especialistas recuerdan experiencias similares en Brasil durante los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro, cuyas consecuencias fueron señaladas como complejas tanto para la vida civil como para la militar. En Argentina, la distancia entre las fuerzas y la política partidaria contribuyó, en los últimos años, a recomponer su imagen institucional. Por eso, el nombramiento de un militar en actividad genera debate sobre el tipo de vínculo que el gobierno busca establecer. Algunos análisis comparan esta situación con episodios anteriores, como la designación de César Milani, que tampoco tuvo los resultados institucionales esperados. A esto se suma la discusión sobre la memoria histórica. El alineamiento del gobierno con posturas críticas de los consensos formados en democracia sobre el pasado dictatorial genera, según especialistas, un marco más delicado para evaluar el impacto de este nombramiento. Incluso si la gestión del futuro ministro fuera considerada profesional, existe el riesgo de que la oposición retome estas tensiones y que el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la política vuelva a quedar atravesado por la polarización partidaria. En materia internacional, la postura argentina en la Asamblea General de la ONU también llamó la atención. El país votó en contra de una resolución sobre condena y prevención de la tortura, acompañando únicamente a Estados Unidos e Israel. Para algunos observadores, se trató de una señal llamativa en relación con la tradición argentina en derechos humanos y con la retórica aperturista que el gobierno sostiene en materia económica. Además, trascendió que Argentina, junto con Paraguay, estaría objetando la realización de la cumbre del Mercosur prevista en Brasil para el 20 de diciembre, a raíz del cambio de fecha. Ese cambio se vincula con la posible aprobación en Bruselas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, considerado el mayor proyecto de libre comercio del bloque. Algunos análisis señalan que, en esta decisión, podrían influir tanto diferencias políticas con Brasil como la prioridad que el gobierno argentino otorga a su relación con Estados Unidos. Aunque desde lo económico el acuerdo UE-Mercosur implica una apertura significativa y generalizada, voces cercanas al oficialismo expresan reservas basadas en una mirada crítica sobre el rol del bloque regional y sobre las políticas europeas. Este desacuerdo, según analistas, muestra cómo las posiciones ideológicas también inciden en debates que, en apariencia, son estrictamente comerciales. En un escenario en movimiento, cada una de estas señales aporta piezas para entender hacia dónde podría orientarse la discusión pública en los próximos meses. A horas de que asuman los nuevos legisladores, un movimiento político vuelve a tomar forma. ¿Qué buscan lograr varios gobernadores al reunirse en Buenos Aires esta semana? Según se conoció, Gustavo Sáenz convocó a Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Hugo Pasalacqua y Gerardo Zamora a un encuentro en la Casa de Salta. La intención, de acuerdo con fuentes involucradas, es avanzar en la posible creación de un interbloque en la Cámara de Diputados. La reunión coincide con negociaciones internas entre distintos sectores del peronismo y con la reorganización de fuerzas tras las últimas elecciones. En los días previos, referentes de distintos espacios mantuvieron conversaciones para evitar reacomodamientos que modificaran la correlación de fuerzas. Entre ellos, el diputado Germán Martínez intercambió posiciones con Jalil sobre el rol que tendría el grupo de legisladores catamarqueños en la próxima etapa, aunque esas charlas no habrían llegado a un acuerdo. Otra discusión abierta es la designación de Pamela Cayetti como auditora en la Auditoría General de la Nación. De acuerdo con versiones legislativas, la intención de varias provincias de tener representación en ese organismo influyó en la dificultad para reunir los 129 votos necesarios para sesionar esta semana. En paralelo, algunos gobernadores comunicaron que no enviarían a sus diputados a sesiones consideradas ajenas a las prioridades provinciales. Esto dejó a algunos bloques con menos margen para garantizar quórum. El interbloque en análisis podría reunir alrededor de 15 diputados. Incluiría a representantes de Salta, Misiones y Neuquén, más legisladores vinculados a Jaldo y Jalil, sin una fusión formal por ahora. Esta reconfiguración reduciría la cantidad de integrantes de Fuerza Patria, a la espera de que decidan los sectores de Santiago del Estero y San Luis. Según evaluaciones de dirigentes consultados, el peronismo observa con atención la posibilidad de que la primera minoría legislativa cambie de manos si se amplía el bloque oficialista en diputados. Algunas voces dentro de ese espacio sostienen que esa situación podría influir en la composición de comisiones y organismos como la AGN o el Consejo de la Magistratura.
Los gobernadores también analizan su estrategia en el Senado. Allí ingresará la salteña Flavia Rollón, mientras que otros legisladores provinciales podrían articular posiciones con referentes como Carlos, Camau, Espínola y Alejandra Vigo. Además, Jaldo anticipó el acompañamiento de la senadora Beatriz Ávila, integrante de un partido provincial tucumano. Otra pieza del escenario es Convicción Federal, integrado por 4 senadores que, según trascendió, evalúan su continuidad en el interbloque de Unión por la Patria. El debate interno se centra en si aceptarían una conducción unificada o preferirían mantener un funcionamiento autónomo. En ese espacio participan Fernando Salino, Fernando Rejal, Guillermo Andrada y Carolina Moisés, todos con vínculos políticos en sus respectivas provincias. En las últimas horas, esos senadores plantearon su apoyo a la candidatura de Ricardo Guerra para integrar la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, en reemplazo de otra propuesta impulsada por la conducción del bloque. La definición, al cierre del día, aún no estaba resuelta. Entre negociaciones abiertas y nuevas alianzas en estudio, el mapa legislativo continúa moviéndose antes del inicio de la próxima etapa parlamentaria. Amigos, antes de seguir, por favor apoyen el vídeo con un like. Ahora sí, vamos a la siguiente noticia. Hay decisiones que no solo ocupan un cargo, sino que reacomodan toda una estructura. Así se interpreta el paso de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa, un movimiento que convive con su continuidad dentro del esquema militar. Durante la ceremonia de entrega de sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres, realizada este martes en el Salón Blanco, el presidente encabezó el acto acompañado por las autoridades de las 3 fuerzas. Allí, Presti fue distinguido y señaló que mantendrá su condición militar aun cuando asuma como ministro. La jornada comenzó con un retraso de más de 30 minutos, mientras la banda de granaderos interpretaba el himno nacional en una sala cercana. Luego se leyó la lista completa de los oficiales ascendidos, quienes recibieron el sable como símbolo de mando. Participaron también el ministro de Defensa saliente y los jefes del Estado Mayor Conjunto, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, además de otras autoridades civiles. Este acto ocurre en un contexto de cambios inminentes. Con el recambio en la conducción del ministerio previsto para las próximas semanas, comenzaron a circular evaluaciones sobre quienes integrarán la futura cúpula militar. En ese escenario surge una cuestión central, que implica para Presti asumir la conducción política del sector mientras continúa dentro del sistema castrense. Según la normativa que regula al personal militar, existen 3 situaciones posibles: actividad, disponibilidad y retiro. Presti pasará a disponibilidad, una figura que permite conservar el grado y el estado militar aun cuando la función asignada no esté directamente vinculada a las Fuerzas Armadas. De acuerdo con esa legislación, la disponibilidad puede extenderse hasta 6 meses para quienes cumplen tareas civiles designadas por el Poder Ejecutivo. Durante ese periodo, su antigüedad y condición militar se mantienen, y el tiempo es computable para el futuro retiro. Pasado ese plazo, la normativa establece que deberá definir su situación, regresar a la actividad o solicitar el retiro. Su decisión, y las que adopte respecto a la conducción actual de las fuerzas, serán observadas con atención. Un cambio que combina tradición, reglamentos y expectativas abiertas. Suscríbete al canal, deja tu like y compartí este video. No dudes en dejar tus comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.